Bien, bueno, yo creo que tenemos los insumos para el diálogo constructivo y esperamos que en esta oportunidad pues, logremos el objetivo, porque a veces pasamos muy rápido y creo que hay evidencia que sobre 3 o 4 temas hay más que posturas distintas, hay una lectura y una experiencia que enriquece, que habla de que no es tan así. En primer lugar, sobre la situación misma de la malaria. Hay dos panorámicas, o tal vez son complementarias, en el sentido de que lo general puede haber disminuido, pero lo particular está aumentando y complejizándose en el país. Digamos que el panorama que nos muestra el Instituto, básicamente es de disminución, igual que el Ministerio, y no es que se consolidara esa disminución, sino que justamente como se trata de un proceso de salud-enfermedad ligado a las condiciones socioeconómicas, culturales, políticas y del conflicto, que es inestable, recordaba el doctor Eli, tiene un comportamiento complejo, que está lejos realmente de mandar un mensaje de que estemos tranquilos o contentos con la situación de malaria. Dos, los modelos, digamos la relación entre ciencia y política pública y su relación con la política pública se traduce en financiamiento y en estructuras de flujo de los recursos. A mí me llama la atención que no se mencionó una sola vez la palabra EPS, tal vez por el sesgo que tengo yo, pero me llama la atención pues porque todas las buenas o malas intenciones transitan por los sectores del sistema. 3, el doctor Sócrates dijo, y los dos pesos que le dan al doctor Elkin, son 2 pesos. 3, con todo respeto. Son 2 pesos. Es decir, ¿cómo hay una discordancia entre un análisis progresivamente interesante e inteligente de la comprensión del problema, por lo menos desde la esquina de la República, aún en el mismo Ministerio de Salud, muy positiva, muy interesante, que podría, digamos, ampliarse o no, pero que nos ayuda mucho. Sin embargo, el financiamiento directo de la salud pública, pues mayoritariamente lo que se puede hacer en salud pública va vía intermediación de empresas. Entonces, hay una discordancia en cómo leemos lo que está pasando. Hay una discordancia entre cómo leemos la relación entre conocimiento en particular local que se produce en el mismo país, la nivel internacional, y la manera como se aplica. También hay una lectura muy distinta de cómo se aplican las políticas públicas con gente que está también en el territorio. Yo vengo de Jurado hace 2 semanas, en la frontera entre Chocó y Panamá, 6.000 habitantes, que entre otras cosas las diferencias entre urbano y rural en la gran cantidad de municipios de este país, pues ¿cuáles son? Un poco la distancia entre las viviendas, pero son progresivamente, y este es un pueblo, un municipio que está entre el mar y el río, y que ojalá la gestión del riesgo, doctor Elkin, por favor, pidos con toda la gente del ministerio, en cualquier momento nos pueda llevar una mala noticia que quede completamente sepultada. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa con Jurado? ¿Qué pasa con Jurado? ¿Qué pasa con todo el Chocó? Pero que allá es dramático, que tenemos a Panamá al lado, que efectivamente tenemos problemas con la EPS, prácticamente la S no existe, los prestadores privados prácticamente no existen, hay un servicio básico de médicos en el poblado, pero eso no es una excepción o una mala fortuna. Realmente si vas a Nuquí o a María Solano o pasamos por Guapi o nos vamos a ciertos sectores del Tambo o nos vamos a donde el programa es muy interesante, la cosa se empieza a multiplicar y estamos hablando de seres humanos y no solamente de logros. Yo quisiera que en esta parte, antes de darle la palabra al público, yo creo que escuchamos atentamente, que haya una oportunidad de decir, bueno, usted tiene razón, o tanto, o tal vez es así, y darles unos 3 o 4 minutos a cada uno de los panelistas, o inclusive para que aprovechen para preguntar específicamente al otro colega a qué se refiere o por qué lo mencionó o a qué público, antes de entregar la palabra al público. No sé quién quiera
empezar. Empezamos por él. Bueno, pues yo creo que particularmente hay más puntos de acuerdo que de desacuerdo. De alguna manera lo que nos hemos planteado desde el gobierno es básicamente cómo entender realmente esa realidad. Y entender esa realidad significa un esfuerzo colaborativo importante que no es solamente del sector salud. Gran parte de la problemática que ustedes mostraron y que nosotros mismos mostramos, pues el problema de la malaria no es un problema exclusivo del sector salud. Creo que el mejor ejemplo es lo que pasa con las zonas mineras ilegales. Si tú quieres llegar a hacer una intervención estratificada, eficiente, efectiva, poder entrar a esas zonas pasa incluso por la seguridad nacional, pasa incluso por el hecho de conciliar con los actores ilegales, y eso no es fácil. Lo segundo es que creo que con la malaria pasa una cosa muy simpática, digámoslo así, y es que se asume como un problema nacional, es decir, es un problema de la nación y no es un problema del territorio. Por el hecho de que existen recursos desde la nación, el territorio y los actores en general dicen es un problema que tiene que solucionar el país, el nivel nacional, pero no es un problema que se pueda resolver in situ. Y pues parte de mi reflexión es, el sistema de salud está configurado en una cadena que va desde el prestador hasta la nación. ¿Qué tanto es la labor en el nivel municipal de los municipios para entender lo que pueden hacer? Y pues es parte de las reflexiones de cómo poder transferir lo que hacemos desde la nación, desde un escritorio, de lo que hacemos desde la investigación a ese nivel pequeño. Lo tercero tiene que ver con el papel de la EPS, que tiene una lógica también muy similar a lo que ocurre con, yo como municipio me desentiendo del tema de la malaria porque es un tema de la nación. Como la nación me ofrece diagnóstico, como la nación me ofrece tratamiento, pues eso no es un tema mío, porque finalmente esa gestión individual del riesgo termina siendo cedida abruptamente sin que el actor EPS se haya adueñado del problema de la malaria. Lo cuarto pasa, y también lo pusieron como ejemplo los demás expositores, es que no tenemos, en esos mismos nichos no solamente estamos hablando de malaria, sino que estamos hablando de otros problemas de igual importancia en salud pública, que incluso también al mismo tiempo se han introducido en la lógica de eliminación. En las mismas zonas donde hay malaria hay tuberculosis, en la misma zona donde hay malaria puede haber infección respiratoria aguda, puede haber enfermedad rédica aguda, y en nuestro lenguaje poder de alguna pensar solamente en un problema, casi como en el mismo ejercicio médico en el cual hemos desfragmentado completamente el ejercicio de la atención en salud especializada. Aquí no lo podemos hacer igual, porque somos un escenario de muy bajos recursos y un escenario posiblemente de bajas capacidades o de capacidades no reconocidas. Y quizá mi última reflexión tiene que ver con el hecho de esa importante inversión hecha con recursos externos, en la cual muchos actores participaron o participamos, porque el instituto particularmente en algunos de esos procesos participó, y que llevan a la reflexión de qué tan buenos fuimos para asegurar la sostenibilidad. Y la sostenibilidad no pasa solamente por el hecho de que el Estado tenga recursos, no necesariamente, ¿sí? Gran parte del escenario es cómo fortalecimos a lo local para que pudiera responder. ¿Qué tanto lo local entendió el problema? Y cuando hablo de lo local no hablo solamente desde el ámbito de la autoridad, sino del ámbito desde las comunidades y desde la gobernanza. Entonces es posible que el reto es mucho más complejo y no es un reto solamente para malaria, es un reto general para todos los eventos de interés en salud pública del país. Bueno, yo voy a seguir el reto de generarles una pregunta a mis compañeros de mesa, y también pues hacer referencia a profundizar algunos de los elementos que trabajamos. ¿Cómo hacer que la inversión realizada en un territorio y en una comunidad, desde la perspectiva de la investigación y la gestión del conocimiento, sea sostenible en ese territorio? ¿Cómo hacer que involucrar dentro de los componentes el tema
forma de fortalecimiento de esa gestión comunitaria y de esa gestión social, empezando por los líderes y los responsables del desarrollo y del bienestar de esos territorios. Y si no fuera necesario que cada que se desarrolla un proyecto finito como estos estuviera involucrado necesariamente en un tema de sostenibilidad. Previamente colocado dentro de cada uno de los proyectos. Paso a dar alguna claridad frente al financiamiento, ¿no? Y desde la perspectiva de las cuentas nacionales y de las cuentas territoriales con respecto a cómo de manera concreta financiar los distintos aspectos que se trabajan en unos programas, en unas estrategias con las que tienen que ver con las que estamos analizando hoy. Colombia es un país descentralizado, tiene unos recursos que se captan de los impuestos generales y por vía constitucional o más bien por una delegación constitucional se transfieren directamente a los departamentos en lo que tiene que ver con algunas acciones de competencia del Estado. Pero también está el tema de la parafiscalidad. Si se reparte más o menos uno con otro para mirar los temas de salud pública en relación con lo que se invierte en los otros temas de gestión de riesgo, estamos hablando de 35-41, más o menos esa es la relación, lo que sería absolutamente necesario que en cualquier tipo de estrategia de proyecto que se desarrolle estén involucrados esos principales financiadores de la gestión del riesgo, y ahí está siempre otro de los retos. Las veces en este discurso, en esta discusión, siempre tienen que estar, digamos, también debatiendo su posición y su actuación. En lo que corresponde a salud pública, pues el 50% más o menos del recurso se queda entre los departamentos y los municipios. Hay una proporción que queda en la nación, que como es en este caso, para después de lo que pasó con el Servicio de Erradicación de la Malaria, se hizo y se garantizó unos recursos para el sostenimiento del talento humano que en ese tiempo se desarrollaban las estrategias. Eso todavía lo mantiene, pero realmente pues son realmente alrededor de unos 30.000 a 35.000 millones de pesos que de una manera más o menos estratificada invertimos o transferimos para los territorios, además de los recursos que tiene cada municipio. Son recursos insuficientes, por supuesto, pero que de alguna manera se han mantenido en lo que corresponde al sector. Ahora, en la mirada que creo que estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Franklin, este tema en la mayoría de las abordajes que hemos hecho estamos de acuerdo. Este es un tema que va más allá del sector y que tiene que ver en los determinantes más mediatos y profundos de este problema, pues tiene que ver muchos de los otros actores y sectores, ya nos lo recordaba también el profesor Sócrates de manera clarísima. Lo que quiere decir que en las cuentas tendrían que estar incorporadas esas acciones concretas, esas inversiones específicas en el mejoramiento de los entornos, en el mejoramiento de las viviendas, en el mejoramiento de las condiciones ambientales. Pero pasa por otro tema, pues, que hoy nos tiene realmente en un conflicto mayor, que es el tema de la irregularidad, de la ilegalidad en el tema de la minería. De una manera muy concreta, lo que pasó en el aumento de la incidencia en la costa pacífica fue Chocó. Ya también tenemos un brote clarísimo en Chocó. Pues curiosamente aquí está el epidemiólogo que tocó abordar ese brote. Se abordó y se abordó con las estrategias conocidas, pero con algunos elementos ya que se traen de las rutas integrales y del modelo integral, tratando de que todas estas intervenciones que estamos haciendo vayan teniendo este enfoque de integralidad mayor. Con lo que conocemos pudimos intervenir. Fue realmente, a pesar de las dificultades que tenemos en la gobernanza en el Chocó, exitoso la intervención, y esperamos que volvemos al nivel basal que teníamos si mantenemos y seguimos con ese tema. Yo quiero enfatizar una cosa finalmente, y es en el tema de avanzar en el modelo de integración que nos planteó la política, porque es abordar la malaria como un resultado de una serie de exposiciones que se comparten con otra serie de expresiones mórbidas y mortales, pero que tienen realmente unos orígenes comunes.
y en eso se requiere una respuesta social organizada, que es lo que el modelo plantea. ¿Qué es lo que tienen que hacer las autoridades y las representantes sociales de los otros sectores? ¿Qué se tiene que hacer con la misma gestión comunitaria? ¿Qué se tiene que hacer con las autoridades del sector? ¿Cómo integrar las acciones de salud pública con las acciones individuales responsables de las EPS en un modelo que es continuo, longitudinal y fundamentado en el sistema? Ese es el reto, ese es el enfoque. Empezamos, avanzamos y esperamos que ustedes nos acompañen pues, en esa iniciativa que pues, obviamente todavía estamos en fase de diseño e implementación para algunas de ellas y esperamos que pues, vaya teniendo los logros que en los supuestos teóricos que se fundamentan pues, se alcanzan. No, simplemente quisiera responder a una de las cosas. Por ejemplo, un primer punto es el de la ciencia y el conocimiento que se genera con respecto a las comunidades. En primer lugar, me parece que a mi juicio ha habido como una distorsión de lo que significa la generación del conocimiento con respecto a las comunidades. Y la distorsión es que el conocimiento se genera para que se produzcan unas políticas públicas. Mejor dicho, el conocimiento que estamos generando no es un conocimiento que el investigador necesite poner sobre las comunidades. Y me explico. Nosotros tenemos unas hipótesis que pueden ser desde cosas muy sencillas pero muy importantes. Por ejemplo, una hipótesis es: pican los mosquitos a todas las horas o a distintas horas o a qué horas con respecto a la utilización del tornillo. El doctor Sócrates ha hecho varias investigaciones sobre eso que son muy importantes, donde ha mostrado que efectivamente, por ejemplo, la misma especie de mosquito en distintas regiones no tienen los mismos hábitos. Ese es un conocimiento que está generando la investigación, que es importante para la comunidad, pero por supuesto que la intervención no la debe hacer el investigador. ¿Sí? El investigador no tiene la responsabilidad de la intervención. Y hay otras preguntas que son más básicas, y también me parece que hay una distorsión en muchas de las cosas que yo he oído, y es que hay mucha financiación para ciencia básica, y yo diría que no hay ninguna financiación para ciencia básica. Pongo un ejemplo, ¿sí? A nosotros nos interesa saber, por ejemplo, en el caso de malaria, qué molécula es la que está generando la resistencia a la penicilina, inclusive para tener un marcador que nos permita evaluar, ¿sí?, la diseminación de la resistencia a la penicilina en el mundo, ¿sí? Esa investigación es una investigación básica, costosa, que requiere equipos importantes. Aquí es imposible casi hacer ese tipo de investigación. Y de nuevo es muy importante porque permite hacer la vigilancia epidemiológica. Pero la vigilancia, el conocimiento que se ha generado, por ejemplo, el Instituto Pasteur hizo eso, determinó cuál es la molécula que es responsable de la resistencia a la penicilina, y eso ha servido, por supuesto, para que muchos programas inicien una vigilancia, que son, por supuesto, los programas encargados del control. Entonces, yo vuelvo a insistir en que los investigadores tienen como responsabilidad la de producir un conocimiento que es un conocimiento sólido, ¿sí?, que puede ser utilizado de una manera importante por los agentes que hacen la intervención, que no son los investigadores. Es un primer punto. Hay otros puntos que se han tocado. Me quiero referir fundamentalmente a uno que vuelvo a insistir,
es el papel de las comunidades. A mi juicio hay un poco, puede ser un sesgo mío, ¿sí? Pero a mi juicio hay un poco de miedo, ¿sí?, de incorporar de verdad las comunidades en los programas de control. Es decir, las comunidades tienen el derecho de exigir, porque es un derecho que tienen el derecho de exigir un diagnóstico, por ejemplo, y un tratamiento oportuno, ¿sí?, tanto a la red privada como a la red pública. Y toca, eso está en el papel del ministerio, de la OMS, de que toca empoderar a las comunidades, pero toca empoderarlas de manera real, ¿sí? Es decir, toca tratar de incorporarlas en los programas de control, tratando de enseñar a esas comunidades lo que significa el control, y por eso mencioné el ejemplo de El Salvador, que no es únicamente de El Salvador, hay programas como el de Zambia, que es muy importante, donde han incorporado a las comunidades, donde son las mismas comunidades las que hacen, vuelvo a insistir, el diagnóstico y el tratamiento. No podemos tener miedo de que de entrenar a las comunidades para que hagan el diagnóstico y el tratamiento. Eso no tiene ningún misterio, ¿sí? No puede estar eso atravesado únicamente, ¿sí?, por la EPS o únicamente la red pública que está definida de una determinada manera, inclusive porque no tiene el alcance geográfico. Es decir, la EPS, por ejemplo, la EPS está en Guapi, pero no está en las comunidades que están cerca, ¿sí? No llega. Mientras que si nosotros tuviéramos en ese sitio una persona entrenada, hace el diagnóstico, sí, y puede inclusive notificar de una manera sencilla. Yo pienso que eso no toca tenerle miedo, simplemente eso. Bueno, mi manera de ver las cosas es que, bueno, primero, por razones de tiempo no hubo oportunidad de mostrar la cantidad de información y de datos que existen que pudieran contribuir a ampliar el debate y todo eso. Pero yo creo que a manera de ejemplo, ahí hubo suficiente información de la enorme utilidad que pudieran tener los resultados hechos por la red que tenemos involucrada, en la cual participa la Universidad Nacional, el Instituto Nacional de Salud, obviamente el Ministerio y otro poco de instituciones. Pero yo creo que nos ha faltado el liderazgo y la claridad para articular las cosas de una manera efectiva. Yo encuentro este escenario extraordinario, lo reitero, creo que puede ser el inicio de una fase, un nuevo ensayo. Esto no es la primera vez que hacemos el ensayo, pero pudiera ser que este es un momento crítico en el cual encontramos un mejor acoplamiento entre el ministerio y el sistema en general con la academia, ¿sí? Porque yo creo que el problema es claro, suficientemente claro, que a nivel del altiplano, 2.600 metros sobre el nivel del mar, no es en absoluto claro. Es en la costa pacífica, 0 metros o 100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, claro que lo tenemos muy claro, pero los gobernadores, los alcaldes, las EPS, las comunidades, no lo tienen tan claro. Y yo no percibo, no veo, para, digamos, simplificar la discusión, una opción clara de que en el estado actual del país vaya a resultar como motivo de estas discusiones una firmada de un cheque del ministro de Hacienda para ayudarle al doctor. No va a pasar. No va a pasar porque vamos a llorar, va a salir las autoridades competentes para nombrar personas a llorar, a decir que no han hecho un gran esfuerzo, bla, bla, bla. Y no hemos mencionado todavía el posconflicto y todavía no hemos hablado de la diseminación de la malaria por todo el país, por la migración que está ocurriendo. Era impensable hace un año que Manizales pudiera tener 20 casos de malaria en su zona, en su municipalidad, que Risaralda, un departamento rico, saludable, pudiera tener 1.200 casos de malaria, todo el mundo tranquilo, nadie habla de eso. ¿Sí? Pero con lo que estoy de acuerdo adicionalmente con algo que mencionó el doctor Elkin es
Mire, con la plática que hay pudiéramos estar inmensamente mejor, inmensamente mejor. El dinero es poco, pero todos los años hay que traer recursos que hoy no se utilizan de las áreas maláricas. Y ejemplos hay por cantidades. ¿Sí? Entonces no es un problema de técnica, no es un problema científico, no es un problema de política, no es un problema de gerencia, es un problema de gestión, es un problema de poder llegar a involucrar a los mandos regionales y locales y obviamente hacer un trabajo integral, multisectorial, en donde la comunidad, como se ha mencionado un poco a veces, es fundamental, y el aporte de ella es incalculable. Es incalculable. Lo que aporta una comunidad a cualquier programa de intervención o de investigación es muy difícil de cuantificar. Es tan grande que es muy difícil de identificar. Entonces yo creo que tenemos que tratar de abrir y generar esa claridad y ese liderazgo para que conjuntamente, entre quienes estamos entendiendo el problema y la estructura y las acciones lleguen a donde tienen que llegar. ¿Sí? Yo voy con frecuencia a Quito y es dificilísimo encontrar pasaje porque eso está lleno de caleños y bogotanos y paisas, además, sobre todo paisas, que llegan en la mañana y nos venimos por la tarde. En 4 o 6 horas, 8 horas, 2 días allá no se hace nada. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que llegar con esta claridad, por lo menos con la que tenemos nosotros ahora, a esos sitios no estamos llegando. Bien, entonces quienes tengan preguntas, por favor levanten la mano. Vamos a hacer una numeración y vamos a pasar el micrófono. Preguntas, comentarios. Preguntas, comentarios. Por breves, todos por acá. Después Giovanni, 1, 2, ¿aquí quién más? 3, 5 y 6. 6 intervenciones en esta primera ronda. Acuérdense del número. Para que se responda colectivamente. Gracias, yo voy a hacer un comentario. Mi nombre es Giovanni Andrade. Hoy no voy a hablar a nombre de ninguna institución, voy a ser como médico saludista y como trabajador de la salud. En primer lugar, quiero mencionar que hay una relación histórica entre la Universidad Nacional y el Departamento del Cauca en el control de estas enfermedades, la presencia de César Uribe Piedrahíta, de Santiago Corregido, y en particular también del profesor Augusto Corredor, que lideró la estrategia de eliminación de la oncocercosis, de la cual el país digamos, se sintió muy orgulloso y la institucionalidad sacó un pecho y recibió las condecoraciones al trabajo que hicieron ellos por fuera del sistema de salud. En segundo lugar, quiero mencionar que digamos, en este fortalecimiento que se da en el Ministerio de Salud, convirtiendo lo que era en este caso la Dirección de Salud Pública en viceministerio, se da un cambio que creo que es importante analizar y por supuesto no es hoy el momento, habrá palabras profesionales para ello. Y es que el programa de enfermedades transmitidas por vectores sale de la de salud ambiental y se va para otra área. Y eso, digamos, no es menor, porque eso ha implicado importantes cosas a nivel administrativo. En tercer lugar, la intervención de malaria pues tiene unos aspectos muy específicos, unos que están centrados en el síndrome febril agudo. Yo eso lo he mencionado muchas veces, incluso en presencia del doctor Sócrates, en que en el caso, por ejemplo, del departamento del Cauca se necesita un programa de vigilancia del síndrome febril agudo, que claro, que asuma la malaria, pero que asuma también otras patologías de manera muy importante. Y, por supuesto, como se ha mencionado, ese síndrome febril agudo tiene que estar conectado con atención primaria, con programas de comorbilidad, etc. Y hay otro elemento muy importante que es el trabajo intersectorial centrado en saneamiento básico y educación formal. ¿Sí? Una estrategia orientada a la eliminación de malaria y el país ha anunciado que va a invertir miles de dólares en el saneamiento en la región Pacífico. Ojalá pues no suceda con lo que ha sucedido con otros recursos en el país. En cuarto lugar, quisiera mencionar
que los funcionarios del ministerio sí escuchan. Quiero dar un pequeño ejemplo. No escuchan, claro, todo lo que uno quisiera que lo escucharan, pero sí escuchan. Yo me quejé precisamente en una reunión de cierre del Fondo Mundial en Guapo, con presencia del doctor Julio Padilla, que está acá también, y que podrá ser testigo, si por supuesto si lo desea, de la importancia de que el país se gastara los recursos de transferencias nacionales con lineamientos. Y eso hoy se hace, y eso hace que hoy los recursos de la transferencia nacional se gasten, incluso se devuelvan si no se ejecutan. Pero sin embargo, para mí, de manera inexplicable, esos lineamientos no garantizaron la red de microscopía. Y el año pasado, digamos, tengo yo el dolor físico y moral, no poder ver a la cara a doña Elvira Mancilla y decir, bueno, usted trabajó 12 meses y la Secretaría de Salud del Cauca le pagó 3 meses. Así, entre comillas, no sea responsabilidad, en un sistema de aseguramiento sea eso responsabilidad de la EPS y de la ES, cosa que nunca creo que va a pasar. Bien, entonces yo creo que estas reuniones son importantes y yo estoy seguro que a nivel de los funcionarios del nivel nacional, esta reunión, como ha dicho el profesor Sócrates, puede tener consecuencias muy positivas. Dos cosas finales. Yo quiero insistir en que la Universidad Nacional está participando en el departamento del Cauca, que hay un antecedente exitoso con Cosercosis, pero que ese proyecto que se ha hecho con amor y pasión, estos 6 años que han sido muy arduos, no han tenido el respaldo del Ministerio de Salud del país. Es un proyecto orientado a la iluminación, utilizando dron, con la participación de estudiantes de doctorado, con búsquedas de asintomáticos, con actividades culturales, con participación comunitaria, etc. Pero el Ministerio de Salud no ha decidido apoyar ese proyecto que, entre cosas, se está finalizando ahora en el mes de septiembre y no se sabe qué va a pasar con esos apoyos que se requieren. Finalmente, quiero insistir en que sí somos responsables, hay unas responsabilidades a nivel nacional y cuando uno es funcionario hay unas responsabilidades a nivel de la Secretaría de Salud del Cauca, de la cual yo he sido funcionario, y son innegales también esas responsabilidades, pero hay unas responsabilidades de los directivos. Y también y en ese marco hay una responsabilidad de los directivos de la Universidad Nacional que pudieran también hacer énfasis. Yo, por ejemplo, aquí no veo ningún vicerrector, ningún rector interesado en pues presente. De tal manera que, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Frecia, yo soy socióloga, estoy pensionada y en este momento hago participación ciudadana allí en la alcaldía de Chapinero con los Topajos y otros grupos. Me llama mucho la atención de que, por ejemplo, aquí en Bogotá, en el botadero de basura Doña Juana, las 500 personas que viven alrededor o más, ¿sí?, no se haya comunicado de que se presenten casos de malaria. Tampoco he escuchado en esos sitios donde los campesinos están sembrando miles de hectáreas de marihuana, etcétera, ¿sí? Tampoco he escuchado de que se presenten casos de malaria. Segundo punto, resulta de que la veeduría distrital está trabajando la parte de la transparencia en el manejo de recursos a nivel distrital y han tomado un punto para iniciar su trabajo de inspección, de que haya una buena distribución de los recursos, de insumos, los pocos médicos, porque hay muy pocos médicos
entonces en Colombia y en el mundo entero. Entonces, para poder hacer digamos, un buen uso de todos los recursos humanos, financieros, ¿sí?, y físicos, lograr administrar y organizar muy bien esta parte. Ayer hubo un foro en el Hotel Tequendama que estuvo excelente y lo hizo la Alcaldía Distrital y con participación de la comunidad. Lo que veo en las diferentes sitios de personas que fueron de cada una de las 20 localidades de la comunidad son personas que están dolidas, traumatizadas de ver tanta información, pero que no les solucionan los problemas. Entonces, no son pacientes, sino impacientes, para que quieren que ya les solucionen todo. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nelson Salazar, profesor de la Universidad Colegio de Cundinamarca, y la pregunta es: ¿por qué si en Colombia la mayoría de los casos de malaria siempre usualmente son por vivas? ¿Por qué se está cambiando esto? Y ahora en los últimos años se están presentando casos de malaria por falciparum. ¿Hago la pregunta? Sí. Ok, buenas tardes. Pertenezco a un posgrado de parasitología en la Universidad Central de Venezuela. Nosotros tenemos un caso, todos sabemos los casos que están ocurriendo, el aumento que hay en el país, pero estamos ahora en una situación Colombia. Se muestran unas gráficas al principio de la ponencia. Se habla de una disminución a través de los años, pero hay un pico. Mi pregunta viene relacionada a ¿qué se puede hacer? Ya sabemos que todo depende del comportamiento del vector, todo depende de la biología del vector, por eso vemos que en algunos lugares no se da la malaria, no. También hay un tema político-social, el tema malaria es muy de cosmovisión, porque no solamente depende del parásito, no depende del operador, no depende del ambiente, sino que también hay un contexto social, un contexto político, un contexto económico. Además de ese tipo de comentarios, tengo una pregunta. ¿Qué se está haciendo a nivel con aquellos pacientes que llegan con otro tipo de enfermedades y no son diagnosticados con plasmodio, con infecciones? Exacto, esa es la palabra, con infecciones. ¿Tienen eso registrado? ¿Se puede hablar de esos de registro en Colombia en el caso de aquellos pacientes que llegan y son mal diagnosticados? No sé si me explico. Buenos días a todos, mi nombre es Alejandra Piragauca, yo soy odontóloga y viví la situación de Chocó, duré año y medio en el Chocó, viví la malaria en carne, sufrí 2 veces de malaria, una por falciparum y la otra por vivas. Por vivas 2 veces. Que quiero hacer es como comentarios acerca de la presentación que vi. Yo viví a hora y media de Quito. Las políticas que se realizaron en este municipio para erradicar la malaria fueron, pues como también las expusieron anteriormente, dar toldillos impregnados y la fumigación en casa. Para mí personalmente, que lo vi que no funcionaron. Cuando se hicieron la fumigación en casas, observé que paró un mes no hubo casos de malaria. A los 2-3 meses el pico fue el doble de antes de que se fumigaran las casas. En cuanto a los toldillos impregnados, el doctor lo dijo también en cuanto a que
funcionan en la noche, pero cuando la gente se va después de las 10 de la noche a sus casas, pero antes estuvieron en la orilla del río cogiendo señal porque era el único punto donde entraba la señal del celular. Entonces, bueno, en ese pico, en ese lapso, pues es donde pican los mosquitos a la orilla del río, ¿no? También quiero como hablar un poquito de los problemas que hay, de las barreras de acceso a los servicios de salud. En el lugar en el que yo vivía se atendían todas las comunidades que hay a la orilla del río Pato, pero entonces hay comunidades que tuve la oportunidad de visitar que quedan a 6 horas del centro de salud en el que yo trabajaba. Los costos en cuanto a gasolina, pues conseguir motor, conseguir el bote para llegar hasta el centro de salud son difíciles. Entonces muchas veces cuando llegaban los casos de malaria al centro de salud, muchas veces no contábamos con un médico y pues de ahí a remitir hasta Quito, pues hubo 2 casos en los que fue demasiado tarde. Y pues también como la falta de voluntades, porque resalto la labor de las microscopistas porque eran las que estaban pendientes de los casos de malaria, las que los atendían, las que daban los medicamentos. Pero entonces, en cuanto a esto, pues yo desde mi puesto de trabajo, desde mi unidad odontológica, pues me planteé la idea de hacer algo pues también con los pacientes asintomáticos, porque en muchas casas había un caso de malaria asintomático, pero muy probablemente toda la familia estaba infectada. Pero no se hacían la prueba de botar grasa hasta que no tenían la fiebre alta, hasta que no estaban en condiciones de salud pues ya deterioradas. Digamos que en este caso nos pensamos con la microscopista hacer un casa a casa, pues para ya determinar los casos de malaria asintomáticos y tratar de erradicar un poco pues la propagación de los casos. Para esto primero yo trabajaba en una IPS privada que prestaba los servicios de salud a las EPS del sistema del régimen subsidiado. Lo primero que hicimos fue tocar la puerta de la IPS y de contar nuestra idea de que queríamos hacer el casa a casa. La respuesta de la IPS fue, pues si quieren hacerlo, pero nosotros no les vamos a dar más insumos de los que ya tienen. Entonces como que bueno, y las placas, las lancetas, o sea, todo de donde lo sacamos. Tocamos la puerta de la alcaldía, fue como un feliz, gracias doctora por su idea, pero pues, ¿qué? Habló con la Secretaría de Salud del municipio, es enfermera en la Secretaría de Salud del municipio, pero realmente tampoco le interesaba mucho el tema de malaria, o sea, a pesar del pico que había en la comunidad. Entonces, y bueno, que pues finalmente en el río, en la orilla del río en el que yo vivía está totalmente contaminado por la minería ilegal. Los mineros iban al centro de salud y se hacían las pruebas y se conseguían los medicamentos para tratarse. Entonces es un problema pues que no radica en el paciente que se infectó, sino que detrás de eso hay una cantidad de determinantes que llevan a la patología finalmente. Entonces es como pensarnos, o sea, la política de integración, genial que se pudiese llevar a cabo, porque otra cosa, también allá pues no existía alcantarillado ni tampoco agua potable, todo es agua lluvia. Entonces los pozos donde se recoge el agua también es un criadero de mosquitos enorme, entonces sí tenemos el tornillo, fumigamos las casas, pero el problema del agua sigue ahí. Entonces es más poner en el debate y poner en el tintero estos puntos, pues de que viví, que pude presenciar realmente de cerca y de ver cómo nos pensamos, o sea, no solo pues una zona urbana pequeña, pero también la ruralidad que está a 6 horas para llegar al centro de salud. Entonces es como dejar esos puntitos para el debate. Gracias. Hola, mi nombre es Alejandro Fernández, llevo un tiempo ya trabajando en temas de malaria. Quería primero felicitar al Ministerio por una cosa que creo que ha sido un avance muy importante en los últimos años, que es el CUOSIS, el acceso a la información. Normalmente uno le da palo a las instituciones del Estado y este es un
un paso adelante muy importante y que creo que todos tenemos que sacarle provecho, mucho más de lo que lo hacemos ya. Ojalá el Instituto Nacional de Salud siguiera un poco los pasos del Ministerio en este sentido de acceso a la información, que pues las personas que trabajamos en temas de epidemiología, realmente la información que da el Ministerio a través de los PDFs es muy difícil de utilizar y nos toca hacer un montón de maromas para poderla utilizar. Y pues quiero hacer una pregunta, un poco en tono de reflexión, y es que ya hemos vivido el efecto pues como país, el efecto de brotes generalizados en otros países, digamos, en el caso de Rondônia en Brasil en los 70s, el caso del brote amazónico en el 94, y en estos momentos estamos viviendo un brote muy grave en Venezuela, como tú lo acabas de nombrar, se duplicaron los casos, y me parece que es urgente que como comunidad de salud pública empecemos a pensar en estrategias para mitigar el efecto el spillover effect que puede tener este brote generalizado de Venezuela, porque, y me parece que eso es, digamos, un tema que está ausente en la discusión de hoy, y me parece que es urgentísimo hablarlo, en particular porque como país estamos entrando en la zona de transmisión inestable, ¿no? Cuando se reducen los casos, los países entran en una zona de transmisión inestable en la cual se pueden dar brotes muchísimo más fácil. Entonces, pues digamos, yo sé que es una pregunta que no tiene respuesta, pero me gustaría saber cómo escuchar las reflexiones que tienen en el panel. Sí, porque sé que no va a poder comentar después. Sí, es que viene ahora la respuesta de ustedes y no va a haber tiempo. Yo solo quiero decir algo que me parece que puede ayudar. Fíjense que cuando entramos en el tema de malaria, ahí hay un problema de territorio. Realmente es territorial. Es la manera, el modo de vida humana en el territorio, produce una serie de encuentros, no es solo biología, una serie de encuentros entre esos organismos biológicos que están ahí y nuestra manera de vivir. Bueno, entonces hay especificidad territorial, ustedes lo han dicho todo el tiempo. Entonces uno tendría que decir, tendríamos que pensar en respuestas territoriales, no sectoriales. Entonces, primero ordenador territorio. Pero también tendría que decir qué es lo que hace que se haya debilitado tanto la capacidad del Estado. Ojo, el Estado no solo es la nación, el Estado también es un municipio, ¿sí? ¿Qué ha debilitado el Estado en el territorio? Mi hipótesis es que nuestra opción política, Elkin, que fue precisamente delegar en el mercado con alguna regulación funciones del Estado, ¿sí? Garantías del Estado como actor público central, garante de derechos, nos ha llevado hasta acá. Es decir, yo sí creo que tendríamos que discutir a fondo ese papel. ¿Por qué? Porque ahí es donde ocurre la separación, esta perversa, entre el aseguramiento y lo que supuestamente debe ocurrir en un territorio a partir de un ente territorial. ¿Por qué? Pues porque son dos lógicas distintas, son intereses distintos, procesos de acumulación distintos, y por tanto allí nunca se van a encontrar. Porque el MIAS dice, hombre, mire, haga esto, por favor, póngase de acuerdo ente territorial con EPS, no sé qué tal. Eso no va a pasar solo porque les digamos, pónganse de acuerdo. Sí, exacto, pero entonces es lo que está pasando, lo que muestra Alejandra, ¿sí? Eso requiere gobierno territorial, pero desde el sector salud también, una forma de articular realmente en el territorio lo individual y lo colectivo. El aseguramiento rompe y el mercado rompe esa posibilidad. De verdad, les sugiero que pensemos seriamente en construir laboratorios de salud para construcción de paz, por lo menos en los 170 municipios del postconflicto. Lancémonos a construir territorialidad en salud como un experimento colombiano, a la colombiana. Van a ver que ahí está la malaria circulando, ¿cierto? Todo el tiempo. Bueno, la malaria es una disculpa, pero si no tenemos una perspectiva territorial y poblacional, no vamos a superar este problema. Bien, quedamos ahora. El tema es este, son las 12 en este momento. Necesitamos la reacción ahorita porque si no se acumulan muchas preguntas y se nos pierde el debate y empieza a irse la gente. Me da pena, pero quiero que ya hay ciertas intervenciones y que haya una respuesta de los panelistas. Los que quieran reaccionar, que se ha comentado o contestar puntualmente. Muchas gracias.
Muchas ganas de hacer cosas. Ah, bueno. ¿Cómo no se va a que aprovechar estos espacios para más cerca. Varias cosas que le da ganas o no de quedarse toda la tarde, pues lastimosamente no se puede, pero pues que cada uno de estos temas llevan a la profundidad necesaria, como lo tratamos de hacer en los distintos espacios, pero quiero rescatar alguna de estas que creo que ha sido, bueno, una que no puedo contestar, el tema de por qué viva sino malaria, de por qué se viene cambiando, eso sean los profesores, pues no va a dar la respuesta porque la enfermedad de mostrar el peso, ¿no? No, mentiras, pero es como molestar, esto es bastante difícil de contestar. Hay un tema clarísimo que se ha presentado con el tema de la red de microscopía, y más que la red de microscopía es el tema de favorecer el diagnóstico, pero más que favorecer el diagnóstico es el tema de favorecer el acceso a de la gente a donde se necesita, ¿no? Y eso es el tema general que estamos tratando de remodelar, porque nuevamente lo que estamos insistiendo ahorita, la propuesta no es de inventar cosas nuevas, realmente es tratar de volver a organizar y volver a pensar en la gente y pensar en la gente en el territorio. Ese es el concepto que trae la política en su concepción básica, y es reconocer que es el territorio, y el territorio bajo muchas expresiones que tiene, y en ese constructo del territorio que la gente, las familias y las comunidades hacen. Y es allá donde se está llevando, que tiene, digamos, claramente dos enfoques que se centran en las personas, sus derechos y donde viven, y pues esos enfoques de curso de vida, de derechos y de territorio los que están modelando toda esta propuesta de volver a hacer las cosas mejor con todos los agentes, no solamente con las EPS, sino con todos los agentes que tienen que ver con el desarrollo, con el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida y obviamente con la gestión colectiva e individual del riesgo. Digamos, esa es la apuesta que precisamente con las evidencias que nos contaban ahorita tenemos que resolver, ¿no? Y tratar de lograr mayor eficiencia y mayor efectividad. Por supuesto, uno de los temas particulares que trae la propuesta es de cambiar esos niveles de atención que tenemos a un tema de un gestor primario que trae consigo obviamente la incorporación de los agentes comunitarios, incluyendo parteras que son, digamos, agentes y líderes sociales más allá de un servicio que puedan prestar, pero también esta cantidad de personas que tienen diferentes maneras de relacionarse con su gente, ¿no? Que son los microscopistas. De hecho, hacíamos una reunión con ellos allá en el Chocó cuando estábamos interviniendo el brote, y tienen diferentes formas de relacionarse. Incluso algunos de ellos tienen su microscopio que no nos lo prestaban para arreglarlo, no nos lo prestan, no lo ceden ni por nada, porque es su microscopio, ¿no? Y bueno, listo. ¿Cuál es la manera de poderlo volver a incorporar con todas las diferentes dificultades que se presentaron incluso con las EPS, algunas de las cuales nos incorporaron, ¿no? No puede decir que sí, digamos, ese tema de gestión del territorio hay que hacerlo, hay que volverlo, y ese tema que volvemos a enfatizar en el tema de mejorar la gobernanza, volver a la gobernabilidad, reconocer los responsables de todas maneras, porque estoy de acuerdo, hay unos responsables, unos funcionarios responsables que han sido así designados por la sociedad y que son los que tienen que liderar esa coordinación para que las cosas se hagan bien. Esperemos que con este prestador primario y la avanzada en la implementación logremos incorporar todos estos agentes comunitarios que son realmente bastante efectivos y que para este tema nos han ayudado muchísimo, sobre todo en las zonas más dispersas. Acuérdense que la política también trae una acción diferenciada entre las zonas rurales, en las zonas de más alta dispersión, en las comunidades que están expuestas a diferentes vulnerabilidades, y en la implementación de las mismas hay que desarrollar. Y aquí hay también una tarea para todos, sobre todo en las áreas de investigación que hay que formular y que hay que trabajar. Las teorías de la implementación. Es que muchas veces uno diseña una cosa muy bien, pero a la hora de implementarla en un ámbito específico, en unas condiciones y en una historia específica,
son muy distintas y le toca esas capacidades tan disminuidas que tenemos en los territorios de lograrlo hacer. Ese tema que yo creo que ya el profesor Sócrates lo tocaba, ¿no? Son temas de particularidades y especificidades que a la hora de la implementación se necesita con capacidades diferenciales que lo tenemos que tener en el territorio. Un tema particular con Venezuela nos está enseñando mucho. Nosotros sabíamos mucho de emigración, poco de inmigración. Colombia no recibía muchos migrantes, ¿no? Y ahorita tenemos un reto muy importante en ese punto, no solamente en la frontera. Estamos hablando que los compatriotas venezolanos, los vecinos venezolanos están migrando a todas partes del país. Pero no es solamente un problema de ellos mismos, sino de los receptores y las comunidades receptores. Estamos estudiando, estamos analizando esas respuestas y estamos generando, ya ustedes los que han podido leer las circulares, las resoluciones y las adecuaciones que tenemos que estar haciendo para lo que pasa ahí. Pero esa inmensa frontera está generando grandes impactos, no solamente para esto, sino para otros retos en salud pública que evidentemente tenemos que aprender y aprender rápido y actuar rápido, ¿no? Tenemos una desinformación inmensa en el otro lado de la frontera, no sabemos mucho de lo que está pasando allá, realmente la incertidumbre es bastante alta y mucho de lo que conocemos es realmente lo que podemos aprender en este lado de la frontera. Pero bueno, es un reto muy importante. Y el tema de salud ambiental y del programa, al contrario, yo lo que creo que es que lo que estamos mirando y lo que pretendo mostrar es mirar este problema más desde la salud ambiental, más desde los ecosistemas y más desde las relaciones de la población y del territorio, más que de las acciones específicas, que de todas maneras, siendo muy efectivos en la gestión individual del riesgo, hay que relacionar todas las estrategias que permitan realmente gestionar colectivamente el riesgo, gestionar el territorio y hacer la gestión individual para cortar cadenas de transmisión, sí. Pero esas acciones de cortar cadenas de transmisión son insuficientes, por poderosas que sean, si no se hacen continuas, permanentes y si no se logra intervenir de manera profunda los estructurantes que lo llevaron a que eso se generara. A ver, yo quisiera redondear mi análisis con relación a un problema que yo creo que es en inmensa medida, ya lo he mencionado un par de veces, es un problema de gerencia, un problema de gestión. Hay un poco de normas, un poco de estrategias, hay unos recursos limitados, pero hay recursos, los recursos están sobrando. No lo digo yo, lo dicen las devoluciones que hacen los departamentos maláricos todos los años. Entonces, una cuestión de gerencia en principio, pero también un problema de flexibilidad en términos de y ha sido repetitivo aquí en la discusión. ¿Cómo hacer para que allá en la periferia, en los sitios endémicos, la gente pueda flexibilizar el uso de los recursos? Cuando nosotros decimos, y pongamos el ejemplo del diagnóstico y del tratamiento, cuando yo comience a buscar casos asintomáticos, que sería lo deseable para poder llegar más rápidamente a la preeliminación, entonces les estoy contando aquí de que hay que multiplicar el número de tratamientos por 10, 20 o 25. ¿Sí? Y ya sabemos que ese es un problema crónico, crítico del país, que no sé en dónde radica el problema, si es un problema de los funcionarios del ministerio, si es un problema de la OPS, si es un problema del proveedor del medicamento, si es un problema, pero eso es una queja en un poco de departamentos. Entonces, digamos que cosas como esas, yo no me imagino metiéndonos y ahondando y avanzando realmente en el proceso y en la política que el ministerio está en este momento proponiendo, con muy buena razón, muy buen sentido, pero los costos del programa se van a aumentar si vamos a pasar de control, en donde yo estoy sentado esperando que me llegue el paciente y yo voy a tomar la iniciativa de ir a buscar la malaria y eliminarla. ¿Sí? Esos solo costos de desplazamiento y de tratamiento va a tener un incremento enorme
enorme. Entonces, yo diría que respetuosamente y con la ratificación de mi felicitación por la iniciativa, yo creo que es urgente que ustedes piensen en una continuación de un nuevo debate en donde podamos pasar de este análisis, de este diagnóstico y discutir el tratamiento. Este problema es un problema sobrediagnosticado. El país está sobrediagnosticado. Lo que no tenemos es solucionática, lo que no tenemos es tratamiento. Y yo creo que tenemos que pasar a discutir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Y en qué nos comprometemos? ¿Y en qué nosotros como comunidad académica podemos ayudar al ministerio, posiblemente presionándolo? No se sientan mal, doctor Elkin y Instituto Nacional de Salud, que es que probablemente esa sea la ayuda que se necesita para que el sistema pueda andar. ¿Sí? Es un poco como... Y ustedes están, la universidad tiene un enorme liderazgo, un enorme reconocimiento a nivel nacional, tiene la obligación a nivel nacional. Entonces, qué bueno que haya tomado esta iniciativa y qué bueno que podamos continuar en este debate en un nivel superior. Yo quiero volverle la pregunta con respecto a los ancianos individuos que se han preguntado tanto. No he estado sino devanándome los sesos para saber cuál es el significado de eso, y la respuesta me la dieron en el Cauca, que no hay disponibilidad de la terapia combinada, lo cual es, si eso es cierto, es un problema pues muy grave. Lo que nosotros hemos visto en algunos casos, yo no sé qué tan generalizado sea, es que inclusive hay personas, por ejemplo, que se reparten un tratamiento porque no alcanza el tratamiento. Alejandra del Chocó probablemente nos puede hablar más de eso con la experiencia directa que mostró. Es muy grave porque la posibilidad, por ejemplo, de seleccionar parásitos resistentes a penicilina está servida en bandeja, y me parece que sería gravísimo. Que a propósito quiero insistir en algo que no se ha tocado mucho, que es el problema de la resistencia a los antimaláricos, obviamente. Es la importancia de una vigilancia continua de la resistencia a los antimaláricos, y sobre todo una cosa que también está muy poco tocada y que nosotros estamos viendo, que es el uso de antimaláricos que no son los antimaláricos que están siendo promovidos por el Instituto, las guías. Nosotros, por ejemplo, hemos visto en este momento genotipos nuevos de resistencia a sulfadoxina y pirimetamina apareciendo en Tumaco y apareciendo en Córdoba. ¿Sí? Es decir, que hay uso de esas drogas en esos sitios, y eso pasa totalmente desapercibido del sistema, y obviamente es esencial porque persisten entonces las personas con malaria que van a continuar con el ciclo de transmisión. Gracias. Tres cositas como para sumar como a los comentarios finales. Una de ellas, yo creo que estoy completamente de acuerdo con el doctor Hernández en el tema del territorio, y en el tema del territorio me surgen como dos cosas adicionales como para agregar. Una de ellas es que cuando estoy hablando de territorio tengo que hablar de qué tanto yo me puedo quedar en el territorio, porque pues cuando yo entro y salgo pues es muy fácil, o sea, entro, salgo, soluciono, pero no que me quede en el territorio. Entonces, en parte, ese quedarse en el territorio es precisamente lo que mencionábamos sobre la transferencia social del conocimiento. O sea, qué tanto cuando yo intervengo como investigador, cuando yo investigo, me quedo en el territorio. Muchas de las experiencias que ustedes han contado son experiencias de quedarse, de alguna manera, pero creo que eso es vital. O sea, yo soy parte del territorio, soy investigador, soy parte del territorio. Lo segundo tiene que ver con las zonas de transmisión inestable, porque ese es un reto para el país en este momento. Esas zonas de transmisión inestable cada vez están apareciendo más. Ya tenemos una que es la Inírida, ¿sí? Esa es clara. Inírida, frontera con Venezuela, y estamos permanentemente viendo un canal perfectamente delimitado en el cual podemos estar solucionando incendios, pero después vuelve y aparece, y en parte porque la gente va para el otro lado y la gente vuelve.
Además que con el caso venezolano tenemos una razón adicional, y es que no solamente estamos hablando de nuestros hermanos venezolanos que se están viniendo, sino de nuestros hermanos colombianos que se habían ido para Venezuela buscando oportunidades y que también se están devolviendo, ¿sí? Y eso tiene un reto también en razón de esas zonas de transición, que no solamente lo estamos viendo para malaria, sino que lo estamos viendo para leishmaniasis y para otros áreas. Lo tercero, solamente como 3 comentarios adicionales: síndrome febril es un reto, ¿sí? Es un reto grande, porque no solamente significa malaria, sino significa leptospira, significa brucelas, significa chagas, etcétera, etcétera, pero es un reto que estamos tratando de abordar. Sobre el CISPRO, efectivamente el CISPRO es uno de los grandes avances que ha tenido el país en acceso a la información. CISPRO tiene Civigila también, o sea, en CISPRO usted puede consultar Civigila. Es posible que se haya usado más todo lo que tiene que ver con RIPS, pero el CISPRO está incluyendo Civigila. Estamos en la transición de ver cómo hacemos más asequible la información y estamos en ese trabajo. Y finalmente, pues solamente un comentario final. El problema de uno muchas veces escucha en el discurso de que la carga de la enfermedad nos está mostrando que las no transmisibles deben ser nuestra preocupación, ¿cierto? Porque a eso también nos enfrentamos, o sea, dentro del abordaje de prioridades, esa está y es clara. Y en el abordaje de las no transmisibles se dice que cuando yo abordo una enfermedad no transmisible, necesita una respuesta crónica, al igual que cuando hablo de una enfermedad no transmisible. Para enfermedades crónicas, respuestas crónicas. Pues creo que las lecciones que nos dan estas enfermedades infecciosas agudas está que para las enfermedades infecciosas agudas la respuesta también es crónica. Y entonces muchas veces nos quedamos tranquilos porque la cosa se solucionó, pero realmente la solución todavía no está completa. E incluso con una preocupación adicional, estamos entrando a eliminación. Y cuando entramos en eliminación suele producirse un efecto rebote, donde usted va a encontrar muchísimos más casos cuando las cosas empiezan a funcionar mejor para promover la eliminación. Y eso puede hacer desestimular el hecho de querer eliminar una enfermedad. Entonces creo que los retos son grandes y creo que, pues, nuevamente en la insistencia, los acuerdos, son más los acuerdos que los desacuerdos, y creo que estamos en el mismo camino. Bueno, bien, queremos agradecer a los panelistas y a todo el público asistente, pero creo que hay 2 propuestas y el doctor Sócrates las generó para que estos debates, pues, pudieran tener algún nivel de trascendencia. Doctor Elkin, la doctora Marta, el doctor Frank, se unen. El doctorado yo creo que puede acompañar, y más actores inclusive para acompañar este proceso. Él dice, hagamos un nuevo experimento, como que hubo un anterior y por ahí está como medio quebrado. Probablemente reúnanse, sería una buena noticia para todos los asistentes saber que puede salir algo de aquí, se puede encontrar como en lo micro, en lo local, es decir, desaprovechar la oportunidad para el Ministerio del Instituto, lo que se está haciendo en Guapo, pues cualquiera de los territorios donde están Cauca, Seco y muchos actores, la Universidad de Antioquia, el Nacional, Cauca, como mencionó el doctor Giovanni, pues puede ser un desperdicio. Y hay una que ya no depende tanto del doctor Elkin ni del doctor Franklin, ¿cierto? Ni de los 4, ni de todos acá, que el doctor Mario nos resume. Si no podemos gobernar en salud en el territorio, yo creo que el doctor Elkin, hay que hacerle un reconocimiento, puso vino fresco, pero en copa vieja. Es decir, si uno lee Mías y Ríos, en un escenario neutral, vámonos para otro país, levanta el carro. Pero cuando usted me lo pone a leer el Mías, el Rías y el país en el escenario tortuoso de las EPS, y no solo de las EPS, porque nosotros no tenemos al este con el sector privado, al contrario, bienvenido, pero la gobernabilidad tiene que ser de lo público. Y no es posible. Es que el doctor Vladimir ha sido muy cauto y muy tímido, porque cuando usted se va al territorio, y yo creo que el doctor Elkin ha hecho territorio, que no queda en el escritorio, lo mismo que el instituto, saben que es como dijo la doctóloga. Entonces, ¿por qué no escuchamos eso? Y al menos en algunos sitios tomemos libertad, porque no es malaria, es fiebre amarilla, es desnutrición, es tuberculosis, es VIH-Sida. Y ustedes saben, todos lo saben, que su propuesta es excelente. Uno lee Mías y Rías, tranquilo en su estudio,
olvidándose en qué país está, y realmente es maravilloso. ¿Quién no quiere rutas integrales e integradas de atención en salud? Y eso es un aporte porque no está él, de verdad. Y él es un líder en ese proceso. Pero también ustedes saben que mientras viaje por una estructura donde la plata de promoción y prevención la manejan actores privados que tienen que garantizar su supervivencia económica, siempre van a sacrificar. Los microscopistas, por ejemplo, son figuras como las parteras, son figuras casi que patrimonio ya lo vuelven a estudiar aquí. Por eso es que no le entregan el microscopio, pero ellos no son reconocidos por el sistema. Y puede ir tan fácil como en El Salvador y en muchos países cercanos, que no son comunistas ni nada de eso. ¿Sí? Hay que decirlo. Que pueden diagnosticar, reportar todos los años, porque esa UPGD no está funcionando hoy en el país. Yo ahí sí digo con todo respeto, las UPGD, si en el Chocó, en Jurado, la EPS en crisis, ustedes lo saben, no tiene red pública ni privada real. Entonces, ¿quién está reportando en Jurado? Yo le pregunto, ¿quién me reporta en Jurado? Nadie me va a reportar. O sea, el tema de lo subclínico, doctor, eso es una exquisitez realmente. ¿Sí? Grave, porque nos está hablando de una bomba epidemiológica de tiempo, que no se le va a reventar probablemente a este gobierno, pero que muy pronto puede suceder una baja. Yo hago algo final, no, de verdad agradecerles. Si hay que facilitar algún tipo, yo creo que siempre han estado dialogando, no hay ningún problema. Por favor, reúnanse y estamos todos para acompañar. Muchas gracias a todos.